Economista, 25 años generando información de valor. En diciembre de 1988 nace El Economista, periódico que desde sus inicios tiene como columna vertebral los temas económicos, financieros y de negocios, refiriendo también a temas de la política del país. Al cumplir 3 años y estar consolidado como un referente de la información económica, te acercamos a los datos sobre la privatización de la banca mexicana, proceso que se llevó a cabo en 4 etapas e incluyó a 18 bancos. El gobierno recaudó alrededor de $13,000 millones. Para 1994, la información económica cimbraba al país, cuando el gobierno emitió deuda interna en pesos e indexada al dólar, con vencimientos a corto plazo que llevaría el efecto tequila. Además, se observó una drástica caída en las reservas internacionales y la devaluación del peso frente al dólar. En nuestro 9º aniversario, te informamos sobre los conflictos en la Cámara de Diputados, donde se discutía el cómo salir adelante pese a la fuerte crisis que el país atravesaba. Mientras tanto, en Pemex se llevó una reorganización, quedando en un corporativo con 4 filiales: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Con la llegada del nuevo milenio, llegó también un nuevo partido al poder en México, lo que se tradujo en diversos cambios políticos. Ese mismo año, la industria automotriz registró un repunte y alcanzó su nivel máximo de producción, 1.923.544 unidades. En 2002, y con 15 años como líderes en la información económica, te acercamos al nacimiento de la Sociedad Hipotecaria Federal, el banco de desarrollo que ofrece garantías para la vivienda. En El Economista, recompensamos a nuestros suscriptores creando el Club de Lector y además lanzamos Horlogy, la revista de alta relojería. A la llegada del 2005, la situación económica de México repuntó, siendo las exportaciones una pieza clave en el movimiento de inversiones, mientras las remesas desde Estados Unidos subieron más del 200%. En este mismo año, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo para dar mayor certidumbre a los inversionistas en gas natural y electricidad. En 2007, cuando cumplíamos 19 años contigo, inició en Estados Unidos la crisis subprime. En México se inauguró la presa El Cajón, que implicó inversiones por $800 millones, y se reformó la ley del ISSSTE, marcando la pauta para la transformación del FOBISSSTE. Para 2009, cuando el presidente de la República, Felipe Calderón, tomó la decisión de liquidar la virtualmente quebrada Luz y Fuerza del Centro, El Economista cumplía 21 años y con una nueva administración te ofrecía un nuevo diseño, una nueva identidad de marca y te informamos con una presentación más amigable, destacando los temas de relevancia. Para el aniversario 22, en El Economista reforzamos la oferta en información con nuevos suplementos, transmisiones en vivo y presentamos la nueva división de revistas con el relanzamiento de la revista Horlogy. Además, rediseñamos el sitio web de acuerdo a las nuevas tendencias globales. En el México de 2011, cuando cumplíamos 23 años, se conservaba un entorno económico fuerte, a pesar de la crisis global que mantenía en apuros a otros países. El Economista presenta Tendencias 2012 con importantes funcionarios de gobierno y economistas de renombre en un evento transmitido en vivo en nuestro portal. En 2012, El Economista expande su división de revistas, mientras se da en México las campañas presidenciales, siendo elegido el mexiquense Enrique Peña Nieto para ocupar la presidencia de nuestro país. La llegada del 2013 trajo consigo la discusión de las reformas estructurales presentadas por el Ejecutivo, que se lograron aprobar gracias al acuerdo entre los principales partidos políticos. En El Economista iniciamos los festejos por nuestros 25 años de información veraz, oportuna y confiable. El Economista, 25 años generando información de valor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en la conferencia anual de Moody's Investor Service, acompañando a Mauro Leos, director para América Latina de la calificadora. Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Pues aquí sostuvimos una entrevista muy interesante con Mauro Leos, precisamente, que es el analista que ayuda a definir, a hacer un panorama sobre la situación financiera de las economías de América Latina, y recientemente, en febrero del año pasado, hizo un ajuste a la calificación crediticia de nuestro país desde el BAA
A3 que teníamos hasta la A3 en donde nos encontramos ahora, lo que significa que tenemos un mejor perfil crediticio. Pero sin más preámbulos, si nos permiten, vamos a una pausa y seguimos con la entrevista. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, el lujo y lo más prestigiado de la moda. Te presentamos Bistronomy, la revista para el foodie mexicano. Tiene la misión de llevar a nuestros lectores en un recorrido por los mejores lugares para degustar platillos de excepción. La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional. Equestrian, la única revista de estilo de vida ligada al mundo ecuestre. Podrás encontrar noticias relacionadas con el lujo, los looks y accesorios obligados para él y para ella, los mejores gadgets, relojes, joyas, autos, motocicletas, vinos, restaurantes, platillos, spas y destinos. Si eres amante de la vida náutica, te presentamos Luxury on Board, donde te mostramos los mejores destinos nacionales e internacionales. Te ofrece un directorio actualizado con las marinas en México más importantes. Horloger, la revista de alta relojería, te ofrece todos los contenidos relacionados con las grandes novedades presentadas por las marcas, así como un recorrido desde las entrañas por una de las industrias más importantes en el mundo del lujo. Aquí encontrarás los mejores contenidos sobre las grandes ferias de relojería, como Baseball en Basilea, Suiza, el Salón Internacional de Auto Luxury en Ginebra, Suiza, y el Salón Internacional de Alta Relojería en México. Bueno, pues ya regresamos del corte y en este momento, como les dijimos, estamos con el Regional Credit Officer de Moody's Investor Service, Mauro Leos. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta entrevista. Don Mauro, quisiera preguntarle cuál es el perfil crediticio que ustedes están viendo para México y qué significa esto. Bueno, desde hace rato México tiene un perfil crediticio que es de grado de inversión. Esto quiere decir que los riesgos crediticios, o sea, de pago por parte del gobierno, son relativamente bajos cuando uno los compara con todos los países que calificamos. El grado de inversión, lo que quiere decir es que hay un elemento son robustos en términos de crecimiento, en términos de la capacidad de pago y en términos sobre todo de las políticas que están presentes. Esto no quita que de tiempo en tiempo la economía se desacelere, pero en general, en una visión de mediano plazo, los riesgos que están presentes para inversionistas que compran títulos del gobierno mexicano son bajos y comparables ahora a los de países que están en Europa o en Asia. Ahora, pero el grado de inversión México lo tenía desde hace muchos años, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la calificación que tiene ahora en Moody's México y la que tenía en el año 2000 o el 2005? Efectivamente, el grado de inversión, México tenía aproximadamente 15 años con él. Ha venido subiendo, de hecho ha subido desde que se le asignó 3 escalones. La calificación actual es de A3 y es una calificación diferente porque hasta ahorita solamente había habido un país latinoamericano con una calificación en el grupo de A y ese es Chile. Chile siempre se ha destacado por ser el país más fuerte desde el punto de vista de sus fundamentos económicos y financieros. México es ahora el segundo. El hecho de que esté en la categoría de A quiere decir que ha habido mejoras tanto en lo que corresponde al perfil de la deuda del gobierno mexicano, a los plazos que hay, como más recientemente algo que destacamos, el impacto que esperamos van a tener a futuro las reformas estructurales en términos de crecimiento. Entonces es una combinación de fortaleza fiscal financiera y perspectivas de mediano plazo más atractivas en lo que corresponde al crecimiento económico. Ahora, cuando ustedes nos cambian la calificación, bueno, se la cambian al emisor soberano a México en febrero de este año, ¿qué es lo que cambia para las emisiones de México y de las demás emisoras? Una calificación más alta, lo que quiere decir es que el riesgo crediticio, o sea, el riesgo que adquiere una persona que compra un bono que emite el gobierno mexicano es menor. Y el riesgo, estamos hablando del riesgo de pago. Como el riesgo es menor, entonces el inversionista está dispuesto a aceptar una prima de riesgo más reducida. Lo que nosotros vemos en todos los países que calificamos es que conforme aumenta la calificación, la tasa de interés que pagan los gobiernos o que pagan los emisores se va reduciendo. O sea, los spreads, la diferencia en términos de, hay una tasa en Estados Unidos que es la del gobierno y sobre ese todos los países pagan
puntos extra. El hecho de que la calificación sea mayor quiere decir que el gobierno mexicano en el futuro va a tener que pagar menos puntos extra por eso. Entonces va a ser un menor costo financiero y quiere decir que de su presupuesto a la larga tendría que dedicar menos recursos para pagar intereses que quedarían más disponibles para otro tipo de gastos, gastos de inversión, gastos en educación. Ahora, a mí me llama la atención, no sé si nos puede hacer favor de platicarnos qué significa esto de que nosotros, el emisor soberano México, tiene una calificación de A3, pero nuestro techo de deuda tiene una calificación mejor, que es A1. ¿Esto qué significa? Para todos los países tenemos nosotros dos calificaciones soberanas. Una calificación de los bonos del gobierno, la otra es el techo país. El techo país es la calificación máxima que cualquier emisor o cualquier emisión puede tener en un país. Existen casos en los cuales dentro de un país puede haber una empresa que por circunstancias especiales sea más fuerte financieramente que el gobierno. Entonces eso se capta con el techo país. Además, algunas empresas o algunos bancos pueden armar ciertas estructuras financieras en la cual, por ejemplo, agreguen un colateral, pongan ciertas garantías, y al tener esas garantías, eso reduce todavía más el riesgo. Lo puede llegar a reducir, dependiendo de cuántas garantías pongan, aún más que el riesgo del gobierno. Entonces, el techo país lo que dice es hasta dónde es el máximo que podemos reconocer esto, porque al final de cuentas, un emisor que está basado en México está sujeto a los vaivenes, no únicamente a los vaivenes de la economía, sino también opera dentro de un marco legal, político, social que está definido por el país. Entonces, para el resto de los emisores, el techo país es importante porque dice hasta dónde podrían llegar si arman una estructura que tenga los elementos adecuados. Entonces no tiene nada que ver con la posibilidad que tiene México de que se le mejore la calificación hacia A1, porque subiría 2 escalones, ¿no? No, son dos cosas diferentes. En el caso de la calificación del gobierno, nuestra metodología nos indica que la calificación podría estar en un rango que va de A1 a A3, o sea, A1, A2, A3, donde A1 es el más elevado. El hecho de que esté ahorita en A3 es porque después de evaluar los números y hacer comparaciones con otros países, en enero un comité decidió que se ubicaba más bien o era más comparable con los países que tenían la calificación de A3, o sea, el escalón más bajo dentro de la categoría de A. El techo país, que se define después de que uno establece la calificación del gobierno, se aplica a todo mundo. Y el techo país es superior a la calificación del gobierno, porque como lo decía ahorita, en el caso de un bono de gobierno, de lo que está detrás de eso es la calidad del gobierno. En el caso de una emisión, además de la calidad del emisor, puede estar una garantía especial o algo extra que reduzca de manera importante el riesgo. Entonces, nosotros reconocemos la posibilidad de que en algunos casos especiales la calificación pudiera ser todavía mayor del gobierno, pero eso va a requerir que hubiera elementos dentro de la propuesta que se hace que compensen esos riesgos. Entonces, son dos cosas diferentes. El techo país, que ahorita es A1, la calificación de México, que ahorita es A3, y el rango de la calificación del gobierno, que va de A3 a A1, y que pudiera ser superior en el futuro, aun cuando no en el corto plazo. ¿Y de qué depende que mejore la calificación? Yo creo que hay dos cosas. La más importante es cuál va a ser el impacto efectivo de las reformas. Las reformas nos llevan a nosotros a considerar el aumento de la calificación de BAA1 a A3, porque pensamos que el cambio de reglas, el cambio del marco institucional en cuanto a las reformas, va a resultar eventualmente en mayor inversión y en mayor crecimiento. Sin embargo, lo único que tenemos ahorita son estimaciones de qué tanto va a resultar de eso. Quiero decir, qué tanto va a aumentar la inversión, qué tanto se va a elevar el crecimiento. Conforme pase el tiempo vamos a tener una idea más cercana de en qué medida nuestra estimación inicial fue correcta o cercana a lo que sucede. Si en un momento dado los resultados superan nuestras expectativas, esto podría llevar a que aumente la calificación. El otro punto importante es que cuando uno compara a México con otros países que son de la categoría de A, la principal distinción entre México y los demás en contra de México tiene que ver con el marco institucional, marco legal, marco jurídico. Entonces, cuando los países ya se encuentran en esos niveles, cuando ya el tema propiamente crediticio no es tan importante, o sea, los riesgos de que algo pase no es tan importante, aspectos institucionales, legales, jurídicos entran en cuenta. Entonces, ese sería otro factor también relevante.
Horlogy es una revista dinámica con pasión por la alta relojería y el mundo que la rodea. Expresamos, conocemos y apreciamos los guardatiempos más exclusivos en el entorno para el que fueron creados. Descubre las más recientes tendencias en moda y tecnología, los elementos principales que forman tu personalidad y modo de vida. Descarga la aplicación para iPad y sumérgete en el mundo Horlogy. Entrevistas, conceptos innovadores, vanguardia, recomendaciones, noticias de interés y mucho más. Horlogy, la revista de alta relojería. Estamos de vuelta en Voces en Directo con Mauro Leos, director regional para América Latina de Moody's. Y ahora vamos a hacer las preguntas que nuestros suscriptores Yolanda han enviado para hacérsela a Mauro. Pregunta David Ramos, ¿qué importancia tiene el alza de la calificación que ustedes otorgaron en febrero de este año? Bueno, es importante por dos razones. Uno, son pocos los países latinoamericanos que han llegado a ese nivel. Hay varios países latinoamericanos que tienen grado de inversión, México es uno de ellos, pero siempre se han encontrado dentro de una categoría inferior, la categoría que nosotros denominamos BAA. En la categoría de A, en la cual encontramos más bien países asiáticos y de Europa del Este, que tienen mayores niveles de ingreso que el mexicano. Es raro que hayan aparecido países latinoamericanos, ahora está México, antes estuvo Chile. Y la cuestión es que también a esos niveles, las tasas de interés o los costos de financiamiento para los emisores es menor. Entonces hay un beneficio, un ahorro financiero para el gobierno, o esperamos que haya un ahorro financiero para el gobierno a mediano plazo. ¿Están solamente México y Chile en ese grado actualmente? Chile estuvo en la categoría de A, ahora Chile está todavía más arriba, Chile ya está en la categoría de AA, que es la que sigue hacia arriba, AA3. La diferencia en este momento entre la calificación de Chile y la de México son de 3 escalones. Chile 3 arriba de México. Y México le sigue inmediatamente. No, ya no después de Chile, el siguiente país en Latinoamérica es México. Y después ya vienen todos los demás. Bien. Otra pregunta, Mauro, de Celeste Díaz. Ella cuestiona de qué manera esta calificación juega respecto al ritmo de la economía. Ella hace una referencia a la desaceleración económica, sin embargo, ya hay mejores números actualmente. Yo creo que es un poquito más difícil establecer la relación entre la calificación y desaceleración. La forma en la cual nosotros vemos desaceleración económica, y esto claramente tuvo lugar en el 2013, y algo, pero no tanto en el 2014, como lo mencionaste ahorita ya está saliendo, eso lo vemos más bien como parte de un ciclo y referido a diferentes temas. En un momento dado lo fue el tema de Estados Unidos, fue el tema del sector construcción, fue el tema del arranque de la administración. Lo importante de las desaceleraciones es que eventualmente se corrigen y vuelve la economía a crecer a su ritmo. La calificación, más que tener con la desaceleración, tiene que ver con el ritmo que se define, que se establece de manera más sostenida a lo largo del tiempo. Nuestro planteamiento es que los cambios que han habido a México, pensamos que a lo largo del tiempo, digamos en la segunda parte de este sexenio, deberían de permitir que el ritmo de crecimiento sostenido sea mayor del que veíamos antes. Nosotros vemos ese rango entre 3 y 4%, tal vez más tirándoles al 4%, mientras que anteriormente la referencia era de 2.5%. Entonces es importante distinguir la desaceleración de lo que es la pauta de crecimiento. De alguna forma la calificación refleja la evolución económica y al mismo tiempo impacta también positivamente en su desarrollo. Sí, aun cuando en nuestro caso la calificación está más bien orientada hacia ese crecimiento sostenido del mediano plazo. En un año en particular puede ser un año favorable, desfavorable, el crecimiento puede ser ligeramente mayor, menor. Nosotros no le prestamos tanta importancia a ese año, sino tratamos de ver más bien el promedio de los últimos 3-5 años, y por eso ahorita nuestra referencia es cuál sería el crecimiento promedio en la segunda parte del sexenio y cómo se compararía con el crecimiento de periodos anteriores. Muy bien. Una pregunta más, Mauro, de Daniel Íñiguez. Él cuestiona cuáles son los efectos de la estabilidad financiera en su percepción sobre México. Yo creo que es una pregunta muy importante porque conforme los países van mejorando su calidad crediticia, una vez que ya entran a grado de inversión,
Uno de los temas que se destaca más es el de estabilidad financiera. Sí. Si uno ve los problemas que tuvieron los países europeos, muchos de ellos son grados de inversión, precisamente estuvieron referidos al tema de estabilidad financiera en lo que corresponde a la operación del sistema bancario. Los problemas de bancos se elevaron de manera importante y al final de cuentas se transmitieron no únicamente al resto de la economía, sino al mismo gobierno, y eso afectó la calificación del gobierno. Entonces, estabilidad financiera en lo que corresponde al sistema bancario es fundamental para países que ya son grado de inversión. En el caso de México es importante, y esto tiene que ver con las regulaciones que existen, con lo que son los indicadores de capital de los bancos y de liquidez. Hasta ahorita para nosotros, en ese aspecto, lo que corresponde al sistema bancario no ha sido un tema de preocupación. La única forma en la cual vemos como del Grupo Soberano el tema de bancos es la mayor contribución que pudieran hacer a futuro al crecimiento en términos de mayor crédito, pero corresponde al riesgo crediticio del sistema. Desde el punto de vista financiero, lo vemos como moderado y apoyando la calificación en este momento. Ya que toca el punto del sector bancario, la reforma financiera inyecta algunos elementos que impacten en la estabilidad del sistema. Como lo entendemos nosotros y como nos lo han explicado las autoridades, la reforma financiera lo que busca es dar incentivos o eliminar ciertas trabas que hasta ahorita habían limitado el crecimiento del crédito por parte de la banca. Está más bien orientado a tratar de apuntalar todavía más lo que es el crecimiento, que ya está en parte acelerado. Esperamos esté acelerado por las reformas, pero el complemento financiero es muy importante porque tiene que ver con la canalización de recursos domésticos para la inversión, y sobre todo en la medida en que eso pueda transmitirse más hacia, no únicamente las empresas grandes, sino empresas medianas. Eso es un complemento para reforzar todavía más el que pudiera haber un crecimiento más elevado en el mediano plazo. Esto es uno de los retos que vemos ahorita en México, y es algo que esperamos también ver cómo se desenvuelve durante lo que es el 2014 y el 2015. Muy bien, Mauro, pues vamos a una pausa, Yolanda, para regresar con las conclusiones de este programa. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, el lujo y lo más prestigiado de la moda. Te presentamos Bistronomy, la revista para el foodie mexicano. Tiene la misión de llevar a nuestros lectores en un recorrido por los mejores lugares para degustar platillos de excepción. La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional. Equestrian, la única revista de estilo de vida ligada al mundo ecuestre. Podrás encontrar noticias relacionadas con el lujo, los looks y accesorios obligados para él y para ella, los mejores gadgets, relojes, joyas, autos, motocicletas, vinos, restaurantes, platillos, spas y destinos. Si eres amante de la vida náutica, te presentamos Luxury on Board, donde te mostramos los mejores destinos nacionales e internacionales. Te ofrece un directorio actualizado con las marinas en México más importantes. Horloger, la revista de alta relojería, te ofrece todos los contenidos relacionados con las grandes novedades presentadas por las marcas, así como un recorrido desde las entrañas por una de las industrias más importantes en el mundo del lujo. Aquí encontrarás los mejores contenidos sobre las grandes ferias de relojería, como Baseball en Basilea, Suiza, el Salón Internacional de Auto Luxury en Ginebra, Suiza, y el Salón Internacional de Alta Relojería en México. Bueno, pues ya estamos de regreso y nuestra última pregunta, Mauro, sería, ustedes dicen que ustedes están percibiendo estabilidad financiera en el país, es lo que está diciendo la calificación crediticia. Preguntarle cómo ven la propuesta del gobierno en sus criterios generales de política económica del déficit público y de la deuda. ¿Esto no vulnera un poco la credibilidad que había ganado la autoridad? No desde nuestro punto de vista. Básicamente, nuestra lectura de las propuestas que se está haciendo ahorita, que operaría a partir del presupuesto del próximo año, es de una reducción gradual en los déficits, o sea, una tendencia hacia la baja después del alza que observamos en los años pasados.
En primer lugar, es congruente con lo que se había planteado inicialmente. Eso fue lo que se dijo hace un año. Pensamos nosotros que existe la capacidad y la voluntad de hacerlo, y hasta este momento eso está incorporado de manera implícita en nuestras proyecciones. Entonces, lo vemos acorde con lo que contemplamos en el momento en que decidimos aumentar la calificación. Entonces, refuerza, en todo caso, el planteamiento hecho ahorita refuerza nuestra decisión de la 3. Lo que queda ver es cómo fluye el 2015 y que se vayan cumpliendo efectivamente esas metas. Ok, entonces la posibilidad de un upgrade todavía lejos. Nosotros no vemos eso en el corto plazo. El aumento al nivel de A3 fue significativo, fue importante, fue único dentro de lo que cabe en la región. Entonces, yo creo que ahorita lo que queda es esperar para ver el impacto de todas las medidas que se están tomando, de todas las reformas, en qué se traduce en términos de crecimiento, cuáles son los resultados fiscales, y eso quiere decir que por 1 o 2 años más bien vamos a estar monitoreando antes de tomar cualquier decisión. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mauro. Gracias. Como vimos, estuvo muy interesante la conversación que sostuvimos con Mauro Leos, el director regional de calificaciones para América Latina en Moody's. Él nos decía, lo que más me llamó la atención a mí, Manuel, fue que nos dice, no tiene mucho que ver el desempeño de la economía con la calificación que tiene el país, son más bien las fortalezas financieras las que definen el perfil crediticio de una economía. Y sobre todo yo recordaba en ese momento lo que pasó en el año 2009, cuando México sufrió la mayor recesión económica de los últimos 20 años. Moody's fue la única agencia calificadora que no movió la nota de México, se mantuvo estable, ni siquiera movió la perspectiva, y después no tuvo que hacer un movimiento hacia atrás para mejorarla. Más bien se esperó, la sostuvo durante varios años, y fue en febrero de este año cuando decidió mejorarla una vez que se aprobaron las reformas estructurales, lo que nos evidencia que efectivamente no tiene nada que ver o tiene poco que ver el crecimiento de la economía con las calificaciones. Así es, el contexto económico sirve justamente como un marco en el que se dan estas variables de estabilidad financiera. Ya decía él, es la segundo país con mayor estabilidad financiera de América Latina, después de Chile, y justamente en este marco de las reformas, pues él apuntaba la importancia de esperar los resultados de la implementación de estas reformas para observar el desempeño económico, pero sí, efectivamente, no está el desempeño no está atado a la estabilidad financiera. Ahora, aquí lo interesante también es la perspectiva que nos está diciendo. En la medida que las reformas financieras reformas estructurales terminen de hacer sus ajustes y de generar la estabilidad de la economía y de potenciar el crecimiento de la economía, se ajustará la nota. Pero la perspectiva que tiene en este momento Moody's es que no será en el corto plazo. Ellos están hablando que podría ser en unos 2 o 3 años. Su panorama sobre el impacto que tendrán estas reformas estructurales en México es más mesurado que el que tiene el gobierno. Ellos están estimando que el potencial de crecimiento que darán estas reformas a la economía las llevará a un crecimiento del 3 al 4%. El gobierno está esperando un crecimiento un poco mayor, de 4 a 5%, y Mauro Leos, en una conferencia que se sostuvo en este mismo evento, nos explicaba que los gobiernos suelen ser más optimistas que el mercado, lo cual no tiene nada que ver con la credibilidad o no, sino que así son las cosas a nivel mundial, no solo en México. Y bueno, también contentos con la participación del público. Tuvimos oportunidad de transmitirle a Mauro Leos las inquietudes de la gente y invitar a nuestros suscriptores, a nuestros lectores a seguir participando con nosotros. Claro, les recordamos que pueden ver los programas anteriores. Ya llevamos 12 programas, con este es el número 13, que nos va a dar buena suerte. El número 13 es de buena suerte, y ustedes pueden consultar los programas anteriores en la página del periódico, que es www.eleconomista.mx/voces, renglón medio en directo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto tener en este programa a Mauro Leos de la agencia calificadora Moody's, que es la primera vez que tenemos una entrevista con ellos. Muchísimas gracias, Manuel, por participar conmigo en esta conducción. Yolanda, muchas gracias, y esperamos estar en contacto en la próxima emisión con la gente. Hasta luego.
25 años generando información de valor. En diciembre de 1988 nace El Economista, periódico que desde sus inicios tiene como columna vertebral los temas económicos, financieros y de negocios, refiriendo también a temas de la política del país. Al cumplir 3 años y estar consolidado como un referente de la información económica, te acercamos a los datos sobre la privatización de la banca mexicana, proceso que se llevó a cabo en 4 etapas e incluyó a 18 bancos. El gobierno recaudó alrededor de $13,000 millones. Para 1994, la información económica cimbraba al país, cuando el gobierno emitió deuda interna en pesos e indexada al dólar, con vencimientos a corto plazo que llevaría el efecto tequila. Además, se observó una drástica caída en las reservas internacionales y la devaluación del peso frente al dólar. En nuestro 9º aniversario, te informamos sobre los conflictos en la Cámara de Diputados, donde se discutía el cómo salir adelante pese a la fuerte crisis que el país atravesaba. Mientras tanto, en Pemex se llevó una reorganización, quedando en un corporativo con 4 filiales: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Con la llegada del nuevo milenio, llegó también un nuevo partido al poder en México, lo que se tradujo en diversos cambios políticos. Ese mismo año, la industria automotriz registró un repunte y alcanzó su nivel máximo de producción, 1.923.544 unidades. En 2002, y con 15 años como líderes en la información económica, te acercamos al nacimiento de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Banco de Desarrollo, que ofrece garantías para la vivienda. En El Economista, recompensamos a nuestros suscriptores creando el Club de Lector y además lanzamos Horlogy, la revista de alta relojería. A la llegada del 2005, la situación económica de México repuntó, siendo las exportaciones una pieza clave en el movimiento de inversiones, mientras las remesas desde Estados Unidos subieron más del 200%. En este mismo año, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo para dar mayor certidumbre a los inversionistas en gas natural y electricidad. En 2007, cuando cumplíamos 19 años contigo, inició en Estados Unidos la crisis subprime. En México se inauguró la presa El Cajón, que implicó inversiones por $800 millones, y se reformó la ley del ISSSTE, marcando la pauta para la transformación del FOBISSSTE. Para 2009, cuando el presidente de la República, Felipe Calderón, tomó la decisión de liquidar la virtualmente quebrada Luz y Fuerza del Centro, El Economista cumplía 21 años y con una nueva administración te ofrecía un nuevo diseño, una nueva identidad de marca y te informamos con una presentación más amigable, destacando los temas de relevancia. Para el aniversario 22, en El Economista reforzamos la oferta en información con nuevos suplementos, transmisiones en vivo y presentamos la nueva división de revistas con el relanzamiento de la revista Horlogy. Además, rediseñamos el sitio web de acuerdo a las nuevas tendencias globales. En el México de 2011, cuando cumplíamos 23 años, se conservaba un entorno económico fuerte, a pesar de la crisis global que mantenía en apuros a otros países. El Economista presenta Tendencias 2012 con importantes funcionarios de gobierno y economistas de renombre en un evento transmitido en vivo en nuestro portal. En 2012, El Economista expande su división de revistas, mientras se da en México las campañas presidenciales, siendo elegido el mexiquense Enrique Peña Nieto para ocupar la presidencia de nuestro país. La llegada del 2013 trajo consigo la discusión de las reformas estructurales presentadas por el Ejecutivo, que se lograron aprobar gracias al acuerdo entre los principales partidos políticos. En El Economista iniciamos los festejos por nuestros 25 años de información veraz, oportuna y confiable. El Economista, 25 años generando información de valor.